Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Hasta allí. Vamos, antes de seguir, a repetir el verso de memoria, que en esta ocasión se encuentra en Mateo 26, 29. Todos juntos, todos lo pueden repetir, lo pueden leer por hoy. Por hoy se puede leer. La primera vez es la única vez que se puede leer. Ya después no se puede leer. Tiene que ser de memoria. Mateo 26, 29 dice: 1, 2, 3. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Muy bien. Ahí la pregunta de introducción en la hoja, si la tienen ya, dice: ¿te gustaría saber qué día y cómo vas a morir? ¿A quién le gustaría saber el día que va a morir y cómo va a morir? Hay gente que va, ¿no?, a los adivinos para saber qué día va a morir y cómo va a morir. Hay gente que le gusta. A otra gente no le gusta, no le gustaría saber ni el día, ni tampoco cómo va a morir, ¿no? ¿Saben? Hay un dicho que dice: el hombre propone, y Dios dispone. Y esto implica, entre otras cosas, que podemos hacer muchos planes, pero no podemos controlar las circunstancias. Solamente Dios puede controlar las circunstancias, ¿no? Podemos quizás planear ir al río. Vamos al día del río, el sábado vamos al río, pero si llueve, ¿no?, entonces no podemos ir al río. Pero hablando específicamente de la muerte de Jesús, es más, toda la vida de Jesús fue planificada hasta su muerte. Desde dónde y cómo iba a nacer, cuándo iba a nacer también, inclusive, hasta dónde, cuándo y cómo iba a morir. Todo es plan de Dios. Todo estaba controlado por Dios, por Él, ¿no? Y también quién lo iba a matar, inclusive. Quién lo iba a matar. Y vamos a ir viendo eso. En el versículo 14, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes. Y también dice el 15, otra vez, y les dijo: ¿qué me queréis dar y yo los entregaré? Se refiere a Jesús, ¿no?, que iba a entregar a Jesús. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Judas Iscariote. No sabemos muchos, pero lo que sabemos de él es suficiente, ¿no?, para pensar no muy bien de él. Judas Iscariote. ¿Saben que Judas Iscariote
fue el único de los discípulos que nació en Judea. Todos los 11, el resto de los 11 eran galileos, eran de Galilea. Judas era el único que era de Judea, de la ciudad de, bueno, ahí, ¿no? Jerusalén, Judea, Jerusalén quedaba en Judea. Y en la lista de los evangelios, si se dieron cuenta, de los discípulos, Judas Iscariote siempre es el último en ser mencionado. Siempre. Y siempre al final con lo malo que hizo, ¿no? Judas Iscariote, el que entregó a Jesús, Judas Iscariote, el que traicionó a Jesús. Siempre es así. Y se le dice Iscariote porque había otro Judas, que era hermano de Jacobo. Se usa para diferenciarlo. Y la palabra Iscariote no era su apellido, sino era más bien el lugar donde venía. No era el apellido de Judas. Iscariote, que significa hombre de Keriot, más se cree que más probable que ese era lo que significaba Iscariote. Hombre de Keriot, que era un lugar. Judas Iscariote. Ahora, esta escena, o este acto de cuando Judas va a hablar con los principales sacerdotes, Lucas 22:3, da un detalle ahí que entró Satanás en Judas. Satanás entró en Judas y fue entonces a coordinar cómo entregar a Jesús. Ahora, cuando Lucas dice que Satanás entró en Judas, Judas no sufrió ningún cambio físico exterior. Judas no se transformó su cara, no se puso más feo porque Satanás entró en él, y tampoco su tono de voz cambió. El tono de Judas no cambió o habló más grueso. Sí, voy a entregar al Señor. No. Tampoco se tiró al piso ni comenzó a sacudirse porque Satanás entró en él. No. Satanás entró en Judas, pero no sufrió ningún cambio exterior. Lo que quiere decir la Biblia ahí es que simplemente Satanás tomó el control entonces de la situación. Satanás tomó el control de la situación. Así que una de las cosas que podemos aprender aquí es que tú no tienes que parecer endemoniado. Nadie tiene que parecer endemoniado para ser usado por Satanás. Tú puedes ser usado por Satanás y ser el hombre más tranquilo del mundo. Es el detalle que nos da Judas con respecto a este acto, que nos da Lucas con respecto a este acto de Judas. Judas se ofreció para entregar a Jesús. Judas, uno de los 12. Y como dijo alguien precisamente, la tragedia es que era uno de los 12. Esa es la tragedia, de que era uno de los 12. ¿Y por qué Judas tenía que entregar a Jesús? Bueno, si leemos Juan 11:55, por ejemplo, Juan 11:55 dice, y estaba cerca la Pascua de los judíos, relatando el mismo evento, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse, y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaron unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Se refieren a Jesús. Los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Recuerden que era la Pascua y había mucha gente en Jerusalén. Mucha gente en Jerusalén. Era difícil poder encontrar a alguien en ese momento. Sumamente difícil. Así que ellos querían atrapar a Jesús, enjuiciarlo, condenarlo, sin ningún alboroto. Sin ningún tipo, lo vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Ellos no querían ningún alboroto. Por eso preferían no hacerlo durante esa fiesta, sino después. Ellos sabían que Jesús tenía lugares desconocidos donde se reunía, así que Judas, muy bien, sería un instrumento para poder encontrar a Jesús. Jesús tenía lugares, ¿no?, donde se reunía con sus discípulos. Y más en este momento donde había mucha gente, les era difícil encontrar a Jesús. ¿Dónde estaría Jesús? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Así que Judas los iba a ayudar en eso. Así que Judas fue y le dijo, yo puedo hacer eso.
Recuerden que yo soy uno de los 12, yo puedo saber dónde está Jesús, qué es lo que hace. Yo puedo entregarle a Jesús. Judas les ayudaría a resolver ese problema a ellos. Le dieron 30 piezas de plata a Judas. Si vamos a Éxodo 21:32, que es donde se mencionan esta cantidad de dinero, Éxodo 21:32, si el buey, dice, acorneare a un siervo o a una sierva, o sea, a un esclavo y a una esclava, pagará su dueño 30 siclos de plata y el buey será apedreado. Esta cantidad, 30 siclos de plata, o 30 monedas de plata, era la cantidad que se pagaba por un esclavo. Era la cantidad que se pagaba por un esclavo. Así que esta cantidad no era mucho dinero. Porque ¿quién pagaba? Nadie pagaba mucho por un esclavo. Un esclavo no valía mucho. Así que 30 pesos de plata era lo que se pagaba por un esclavo. También en Zacarías, capítulo 11 y versículo 12, dice, y les dije, ahora les explico lo que está pasando. Dice, y les dije, está Zacarías, el profeta, hablando, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. ¿Qué está sucediendo? El profeta Zacarías estaba diciendo, o estaba narrando, de que él mismo, como representante de Dios, se había ofrecido para pastorear el pueblo de Israel, como autoridad. Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel? Lo rechazó. Rechazó al profeta Zacarías como el representante de Dios, lo rechazó y no quiso su consejo. Entonces Zacarías dice, entonces, denme entonces lo que he trabajado. Y le dieron cualquier cosa, 30 ciclos de plata. Y eso era un insulto. Eso era un insulto. Ofrecer, porque era la cantidad que se ofrecía por un esclavo. Eso era un insulto ofrecer esa cantidad. O sea, le estaban diciendo, tú no has servido para nada. Lo único que te mereces es esto, nada más. Y esa fue la cantidad precisamente que le dieron a Judas por Jesús. Así que los principales sacerdotes no iban a ofrecer más. La vida de Jesús era poca cosa para ellos. Ellos no iban a ofrecer más dinero por Jesús. La vida de Jesús no valía más nada para ellos. Y Judas se conformaría con eso. La vida de Jesús hoy día, para muchos, sigue valiendo poca cosa. ¿Cuánto vale Jesús para ti? ¿Cuánto vale Jesús para ti? Tú puedes decir, pastor, para mí Jesús vale mucho. Vale mucho, mucho. Pero claro, eso tú lo demuestras con tu vida, no con lo que dices, no con lo que piensas. El valor que Jesús tiene para ti, tú lo demuestras con tu vida, ¿no es así? ¿Recuerdan a María la semana pasada? Que María ofreció todo lo que tenía. El perfume más caro que ella pudo haber comprado no era nada comparado al valor que ella le tenía a Cristo. Por eso fue que ella lo derramó encima de él. Jesús valía más. Jesús valía más. ¿Cuánto vale Jesús para ti? ¿Todo o nada? O Jesús vale para ti todo, o Jesús vale para ti nada. O amas a Dios como María amó a Jesús, o no lo amas como Judas. Una de dos. O amas a Jesús como María, o no amas a Jesús como Judas. Una de dos. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle, dice el versículo 16. La traición a Jesús, una vez más recuerden, no vino de los romanos, no vino de los griegos, no vino de los samaritanos,
sino de uno de los 12, de Judas. Y comencemos a pensar en esto. Comience a reflexionar sobre su vida, porque es lo que vamos a ir viendo poco a poco. Comience a reflexionar sobre su vida. Judas, uno de los 12, uno de los amigos de Jesús, uno de los que se decía de él discípulo, fue el que entregó a Jesús, lo traicionó. Y tenemos que pensar, ¿qué pasó realmente con Judas? ¿Por qué entregó a Jesús? ¿Qué pasó con Judas? ¿Cuál fue su motivo? Bueno, por ahora podemos decir que Judas, vamos a ver más estas respuestas más adelante, pero por ahora podemos decir que Judas, sin temor a equivocarnos, que Judas amaba el dinero. ¿No es así? Judas amaba el dinero. Recuerden que Judas, el domingo pasado, quería, disfrazando su avaricia, quería vender el perfume, dizque para hacerlo el dinero a los pobres, pero como dice el Evangelio, que lo que realmente quería era tener un porcentaje, rebuscarse, como decimos nosotros. Dice también en los Evangelios que él robaba de lo que ellos recogían, el dinero que ellos recogían como grupo, él robaba dinero. Judas amaba el dinero. Y este es un peligro, este es un peligro que la Biblia nos hace ver a todos los hombres, a todos los cristianos, el peligro de amar al dinero. Como dice Pablo, ¿se acuerdan en su pasaje famoso en cuanto a esto, no? Que el amor al dinero, lo vamos a buscar, pero lo pueden apuntar si quieren, 2 Timoteo 6:10, el amor al dinero es la raíz de todos los males. El amor. No dice que el dinero es malo, dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. El amor al dinero. Y podemos saber a través de la historia muchos eventos similares que han concluido en una tragedia por amor al dinero. Inclusive también representando la vida de Jesús. Por ejemplo, José, ¿se acuerdan? Que fue vendido por sus hermanos por amor al dinero. Sansón también, que fue también traicionado. ¿Por qué? Por dinero también. También podemos ver otra historia de Jesse, también con Elías, ¿no? Y Jesse quedó, por amor al dinero, leproso. Ananías, Zafira también, que murieron, ¿por qué? Amor al dinero. Bueno, todas estas tragedias que vemos en la Biblia, episodios trágicos por simplemente amar el dinero. Y más adelante vamos a ver después, otro domingo, que Judas se ahorcó. Amor, tenemos que tener cuidado. Alguien dijo que la Biblia habla más del dinero. Alguien dijo que Jesús habló más del dinero que de otra cosa. Alguien dijo eso. Es verdad. Eso es verdad. Pero todo lo que habló Jesús del dinero era con respecto a tener cuidado con el dinero. No a hacer. Jesús habló del dinero, pero no a que tú hicieras más dinero, sino a que tuvieras cuidado con el dinero. Ten cuidado con el dinero. Te puede llevar a una tragedia, El primer día entonces de la semana, de la fiesta de los panes sin levadura, vieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? El primer día de la fiesta, estamos entonces ahora sí en jueves, llegó el jueves. Entonces Jesús sería muerto el viernes, el día siguiente. Así que aquí en esta ocasión estamos el jueves. Y dice alguien, les leo: aquí comienza el primer día de la Pascua, también conocido como la fiesta de los panes sin levadura,
porque nada con levadura podía ser comido ni aun dejado en la casa de los fieles, de los judíos fieles. Técnicamente la Pascua duraba un solo día, mientras que la fiesta de los panes sin levadura había evolucionado a 7 u 8 días de duración, comenzando el día antes de la Pascua. Pero en el lenguaje popular y en la manera de pensar de la gente, las dos celebraciones se habían fundido en una sola celebración: la fiesta de los panes sin levadura y la Pascua. No sé si comprendieron. La Pascua específicamente era el día en que se comía la cena, ¿no? Y la fiesta de los panes sin levadura duraba más días. Claro, incluyendo la Pascua, ¿no? Entonces le preguntaron a Jesús: ¿dónde quieres que preparemos la Pascua? Había que preparar, había que buscar los alimentos requeridos para celebrar la Pascua. Otra vez, lo que dijimos la semana pasada y lo que muchos ya saben, ¿no? La Pascua. La primera Pascua se celebró ¿cuándo? Cuando el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto. Esa fue la primera Pascua que se celebró. Y Pascua significa pasar sobre. Es lo que significa la palabra Pascua, pasar sobre. Porque ese fue el día cuando cuando Dios mandó al pueblo de Israel en Egipto que sacrificara un cordero y que la sangre de ese cordero, y que con la sangre de ese cordero pintaran las puertas, ¿no? Los marcos de su casa, y el ángel de la muerte iba a pasar. El ángel de la muerte de Dios, no de Satanás, ¿no? El ángel de la muerte de Dios iba a pasar por todo Egipto buscando quién no tenía pintada con la sangre del cordero su casa, la puerta de su casa. Entonces, el que no tenía esa marca, entonces el ángel llegaba ahí y mataba. Entonces, ese cordero, esa sangre, en Egipto, con el pueblo de Israel como esclavo, ¿era tipo de qué cordero? De Jesús. El que tenía la sangre quedaba salvo. Entonces había cosas que preparar, había que preparar los panes sin levadura, las hierbas amargas, el vino, había que preparar el cordero, había que hacer también una especie de una salsa también. Y recuerden que cada elemento significaba algo. Cada elemento era significativo. Y Jesús más adelante, vamos a ver si Dios quiere, va a cambiar ese significado. Va a cambiar el significado de las cosas. Dice el 18, y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Este es un buen ejemplo de que Jesús se movía secretamente. Ya él anticipadamente había hecho los arreglos, sin que nadie supiera. Así que este es un ejemplo de que Jesús se movía secretamente. Nadie sabía dónde iba a estar Jesús. No era fácil saber dónde estaba Jesús, mucho menos en ese entonces. Porque había un tiempo donde Él tenía que ser entregado. Y ese tiempo lo había decidido Él. No los sacerdotes, no los romanos, sino Él. En los otros evangelios nos damos cuenta que ellos cuentan que este hombre iba a llevar una vasija de agua encima. Bueno, iba a estar cargando una vasija de agua. Y eso era inusual y era fácil de identificar porque era una práctica común entre las mujeres llevar una vasija de agua, no un hombre, así que iba a ser fácil identificarlo para ellos, no iban a haber ningún problema con eso. Entonces dice Jesús: díganle, el maestro dice, el dueño de la casa te manda a decir esto, ¿no? Y sin duda este hombre iba a reconocer la autoridad de Jesús e iba a servir a los planes de Dios con su aposento, con su lugar. Mi tiempo está cerca. ¿Qué tiempo se refiere? Al tiempo de su muerte. Mi tiempo está cerca. Ese era su tiempo. Más o menos faltaban 24 horas
poco más, un poco menos. Mi tiempo está cerca. Se refiere a la hora de morir, a la hora llegada. Fíjense cómo Jesús le dice a su muerte. Ese era su tiempo, el tiempo clave de su vida. Era su muerte. Recuerden que él había nacido para eso, para morir. Ese era su tiempo. Jesús lo sabía, por eso lo llamó así. Él sabía muy bien quién era Jesús. Quién era él. Jesús sabía muy bien quién era él y para qué había nacido. Él lo tenía claro. Ese era su tiempo, ese era su momento. El momento de su vida era ese, su muerte. Su muerte. El momento más importante de la vida de Jesús era su muerte. Ese era su tiempo. Y él estaba claro y él sabía eso muy bien. Quién era y para qué había nacido. Contrario a estas películas, no sé si han visto estas películas en donde muestran a un Jesús como perdido, que no sabe quién es ni qué vino a hacer. No, Jesús sabía muy bien quién era y para qué había nacido. Bueno, no se nos dice quién era el hombre ese ni cómo se llamaba, pero fue un gran privilegio prestar su morada, su lugar, su casa, su habitación para la última cena de Jesús con sus discípulos, que vamos a ver el siguiente domingo. El siguiente domingo vamos a ver qué significa la cena, por qué nosotros una vez al mes partimos pan y tomamos un jugo de uva. Vamos a ver el significado y todo eso, vamos a verlo el siguiente domingo, ¿no? ¿Por qué lo hacemos y todo lo demás? Pero eso era lo que iba a suceder aquí. Jesús iba en este lugar, en este aposento, iba a participar de la última cena aquí en la tierra con sus discípulos. Es allí donde Jesús entonces iba a cambiar el significado de los elementos del pan y el vino. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Mientras Judas estaba traicionando a Jesús, el resto de los discípulos estaba haciendo la voluntad de Jesús, obedeciendo a Jesús. Así lo presenta, ¿no? Mateo. Mateo lo presenta así. Como que mientras Judas estaba hablando, presionando a Jesús, el resto estaba haciendo la voluntad de Jesús. Los discípulos se sometieron al plan de Jesús. Ellos eran viendo cómo hacer la voluntad de Jesús, de su maestro. Y es que un discípulo se somete a los planes de Dios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué quieres que hagamos? Y aquí queda demostrado entonces que Judas tenía otros intereses. ¿Cuáles son tus intereses? ¿Cuáles son nuestros intereses con respecto a Dios? Judas estaba buscando sus intereses, él tenía otros intereses que el resto de los discípulos. O tú estás viendo por tus intereses, o estás haciendo la voluntad de Dios, o estás viendo por los intereses de Dios, por los planes de Dios. ¿Cuáles son tus intereses? ¿Cuáles son tus intereses? Si tus intereses no son los planes de Dios, entonces te pareces mucho a Judas. Te pareces mucho a Judas. Tenemos que pensar esto bien. Tenemos que reflexionar en esto con seriedad. Tenemos que nuestros intereses, nuestra voluntad, todo tiene que volcarse a someternos a los planes de Dios. Toda nuestra vida, todo lo que somos, todo lo que hacemos. O estás interesado en la voluntad de Dios o en tu voluntad. Pero no pueden
existir los dos intereses al mismo tiempo. Ahora, de seguro que ellos, los discípulos, ya habían pensaron que Jesús ya había hecho arreglos, ¿no?, de antemano, así que no preguntaron más nada, simplemente obedecieron y fueron a preparar la Pascua. Nada más preguntaron. Simplemente dice ahí que obedecieron lo que Jesús le había dicho. Ellos sabían que ya el maestro lo había todo preparado. Para ellos era suficiente saber eso. Así que eso les dio confianza a ellos en obedecer los planes de Dios. Cuando estamos conscientes de que Dios ha preparado las cosas, podemos entonces obedecer fielmente. Cuando sabes que Dios tiene todo ya bajo control, cuando tú estás consciente de que Dios, de que Jesús está allí, de que Dios tiene toda la situación bajo control, entonces puedes obedecer fielmente a lo que Él dice. Ya sea que lo entiendas o no lo entiendas. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Cuando llegó la noche, jueves en la noche. Y aquí nos vamos a quedar por hoy, ¿no? En el jueves en la noche, hasta todavía el otro domingo. Y se sentó a la mesa con los 12, incluyendo Judas. Judas estaba allí. Judas estaba sentado con... Todos estaban allí. Los 12 estaban allí. Hablando de los 12, ¿saben que yo tenía un maestro en el seminario? Él nos preguntó, ¿ustedes saben los nombres de los 12 discípulos? Éramos, no sé, como 6 o 8 éramos. Futuros pastores. ¿Me pueden decir los nombres de los 12 discípulos de Jesús? Y ninguno pudo decirlo. Así que vamos a hacerlo hoy, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Él decía, ¿cómo es posible que ustedes van a ser pastores y no se saben los 12 clases de escuela dominical de niños? No se saben los 12, el nombre de los 12. Bueno, Mateo, Juan, Pedro, Simón el Cananeo, Judas Tadeo, Felipe, Natanael, Andrés, Tomás, Jacobo hijo de Zebedeo, Jacobo hijo de Alfeo, Judas Iscariote. Están los 12. ¿Saben? En ese momento yo me lo aprendí, pero se me olvidó ya. Tengo que comenzar a repetirlo de nuevo. 2 Simón, 2 Judas, 2 Jacobo. Por lo menos hay 6 ya. 2 Simón, 2 Judas y 2 Jacobo. ¿No? Ahí estaban los 12 sentados con Jesús. ¿No? Esta participación, esto de comer juntos a la misma mesa expresa amistad y la paz. Comer juntos era señal de amistad, señal de paz. Confianza mutua. El que es, dice, ellos creían, el que es comensal también es amigo. Los que comen juntos también son amigos. Este es el propósito de comer juntos. El grupo de los discípulos constituye una comunidad de comensales que rodea a Jesús. Y es una gravedad del delito traicionar. Si comemos juntos, somos amigos. No cabe traición, no debe caber traición allí. Pero sigamos, 21. Mientras comían, dijo, de cierto, que uno de vosotros me va a entregar. Uno de vosotros me va a entregar. Jesús, fíjense, anuncia mientras comen, ¿no? Alegría, paz, amistad. Ese es el ambiente. Mientras comen, anuncia, uno de vosotros me va a entregar.
Jesús sabía que lo iban a entregar, que lo iban a traicionar. Él sabía eso. Jesús sabía, fíjense, ya vimos que Jesús sabía dónde iban a comer esta cena. Jesús tenía todo bajo control. Jesús también sabe que lo van a traicionar, que lo van a entregar, ¿no? Yo sé de paso, se me había olvidado el título, que es el destino mortal del rey. El destino mortal del rey. Él sabía que lo iban a traicionar, él sabía que lo iban a entregar, él lo sabe. Como ya dije anteriormente, él tenía en control sobre su vida. Uno de vosotros me va a entregar. Alguien iba a delatar dónde estaban. ¿Dónde estaban? ¿Qué noticia? Esto debió caer como un vaso, como un balde de agua fría, ¿no? Jesús no fue específico, solamente dijo, alguien me va a entregar. ¿Se pueden imaginar el silencio que hubo en ese momento? Mientras comían, hablaban, se reían. Uno de ustedes me va a entregar. Todos, no hasta Judas, todos tenían que saber que Jesús sabía que lo iban a entregar. Jesús no estaba desatendido de lo que estaba sucediendo. Recuerden, era parte del plan. Él sabía cuál era su destino. Él lo sabía. Qué sorpresa para los discípulos, ¿no? Que el que lo entregaría sería uno de ellos mismos. Uno de ellos mismos. Uno de los amigos de Jesús. Fue entonces que, entristecidos en gran manera, dice el 22, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Fue una noticia muy mala. Dice que entristecidos en gran manera, comenzaron a sentir dentro de ellos mucha tristeza. Ya no había risas, ya nadie estaba comiendo. No era momento de reír, no era momento de hablar, no era momento de comer. Había mucha tristeza en sus mentes, en su corazón. Claro, por la noticia no era momento de más nada, solamente de llorar. ¿Se imaginan eso? Uno de nosotros, después de 3 años de estar juntos, qué tragedia sería, ¿no? Ahora, cualquiera podría ser allí de los 12. Es una prueba de que cualquiera tenía. Ellos dijeron, ¿soy yo, Señor? Cada uno comenzó a preguntarse si sería él. Ninguno pensaba que sería Judas. Ninguno pensaba que sería Judas. Ninguno pensaba que Judas era el traidor. Cada uno pensaba, se preguntaba y le hacía la pregunta a Jesús, ¿seré yo, Señor, el que te va a traicionar? Y eso habla de la capacidad que tiene el hombre, de la maldad que hay en el ser humano. Ellos sabían, fíjense, ahí podemos ver que los 12 tenían el potencial de ser el traidor, los 12. Cuando ellos se preguntaron, ¿seré yo, Señor? Ellos sabían que tenían el potencial de ser, el traidor. ¿Seré yo, Señor? Podría ser cualquiera de ellos. Podría ser cualquiera de ellos. Todos tenían el poder, la capacidad de poder traicionar al Maestro. Judas no era sospechoso. Andrés no le dijo a Felipe, Felipe, tiene que ser Judas, mira la cara, traidor se le ve en la cara. Andrés no le dijo, nadie se dijo eso. Judas no era sospechoso de traidor.
Hasta el final, vemos en la cena, hasta el final, que Judas nunca fue sospechoso de traidor. A ninguno de ellos se le hubiera pasado por la mente de que Judas sería el traidor. Más bien era el momento de reflexionar. Judas no era sospechoso. Judas hablaba como discípulo, Judas caminaba como discípulo, Judas oraba como discípulo, Judas cantaba como discípulo, Judas leía las escrituras como discípulo. Pero claro, no tenía el corazón de discípulo. Por eso nadie lo podía ver, ¿no? Judas no era sospechoso. No era sospechoso. Ahora, si tú dices, si tú eres capaz de pensar, si tú dices, yo sí no hubiera traicionado a Jesús. Si tú eres capaz de pensar eso, yo sí no hubiera preguntado en ese momento qué sería yo, porque yo sabía que yo no podía traicionar a Jesús. Entonces déjame decirte que estás tan ciego espiritualmente que todavía no has entendido toda la maldad de lo que es capaz un ser humano, un hombre. Decía, me acuerdo, tengo que contarlo, me acuerdo de un pastor enseñando cómo educar a los hijos. El pastor puso un ejemplo, ¿no? Él decía, si te llaman de la escuela que tu hijo, un ejemplo, si te llaman de la escuela que tu hijo, por ejemplo, le pegó a una niña, y tú dices, mi hijo no es capaz de eso, entonces tú no has entendido la maldad en el corazón del hombre. Yo mismo puedo decir, yo mismo me pongo de ejemplo, yo puedo matar a alguien. Yo tengo la capacidad de matar a alguien. Yo lo puedo decir. Esa es la maldad que hay en el corazón de todo, es la capacidad de maldad que hay en el corazón de todos los seres, el potencial. Claro que en uno se desarrolla más que en otro, pero el potencial lo tenemos todos. Claro, Judas, como dije, no tenía el corazón de discípulo. (23) Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Esto en realidad no identificaría específicamente al traidor. En este acto, más bien, había un plato que era común, en donde todos podían meter o probar. Y lo que Jesús estaba aquí haciendo más bien era enfatizando la gravedad de lo que iba a hacer el traidor. Porque eran los amigos, estaban en la intimidad. En la intimidad. Cualquiera podía meter la mano allí. Porque eran amigos los que estaban allí. Ese era lo grave que Jesús estaba aquí enfatizando. Salmo 41:9. Profecía. Aún el hombre de mi paz. Profetizando lo que le iban a hacer a Jesús, ¿no? Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, de que mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. En otras palabras, me metió la zancadilla. Aquellos que habían comido pan con él, el traidor había violado los derechos de la hospitalidad tradicional, ¿no? A la verdad, dijo Jesús, el hombre va
el Hijo del Hombre va, según está escrito en él, mal hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Versículo 24. El Hijo del Hombre va según está escrito de él. Lo que Jesús está diciendo ahí es que yo tengo un destino. Mi muerte ha sido planeada desde el principio en la eternidad. Y nadie va a estorbar ese plan. Dios va a llevar a cabo su plan. Yo voy a morir, eso está planeado, yo voy a morir. Alguien tiene que entregarme. Ese es un plan, ese es el plan de Dios. Pero hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. O sea, Dios tiene un plan. Pero eso no exime de culpabilidad al que me va a entregar. Aquí vemos entonces una muestra de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. La soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Un pasaje, 1 Pedro 1:20, hablando acerca del destino de Jesús. Pedro hablando del destino de Jesús, 1 Pedro 1:20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado a los postreros tiempos por amor de vosotros. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Hablando del sacrificio de Jesús. Él fue sacrificado. El plan de su muerte fue antes de la fundación del mundo. Pero hay de aquel. Mejor le hubiera sido no haber nacido. Si Dios planeó, entonces ¿por qué culpa al hombre? Esa es la pregunta que se hace aquí. La soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Si Dios planeó, ¿por qué culpa al hombre? Si Dios lo había planeado. Es lo que Jesús está diciendo ahí, ¿no? Fue un plan, pero hay de aquel que me entrega, que me traiciona. No lo exime de culpabilidad. Y esta verdad es bien complicada. ¿Quién tiene la culpa, Dios o el hombre? ¿De quién es la responsabilidad, de Dios o del hombre? Si Dios planeó la muerte de Jesús, ¿por qué culpa a Judas? Bueno, ¿se fijan que Jesús no explica esa verdad? ¿Se fijan eso? Jesús solamente dice la verdad. Dios es soberano. Dios hace lo que Él va a hacer, lo que Él quiere hacer Él tiene su plan y Él va a usar al ser humano para llevar a cabo su plan. Es Dios que está al frente de la historia de la humanidad, pero el hombre tiene culpa. Eso es lo que Dios dice, ¿no es así? Lo que Jesús está diciendo. Pero Jesús no explica eso. Jesús no explica cómo es esa verdad. Nosotros no podemos entender esa verdad. Hablando de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Pablo dice, no lo vamos a ver ahora, pero Pablo dice en Romanos, si se acuerdan bien, que igual que Dios es soberano y que Él hace con vasijas, Él hace vasijas el alfarero hace con las vasijas lo que quiere, dice Pablo. El alfarero hace las vasijas que quiere hacer. La vasija no le pregunta al alfarero, ¿por qué me haces así? Esa es la respuesta que Pablo da a esta pregunta. Dios hace con su creación lo que quiera hacer con su creación. Él es el creador. Jesús no se mete a explicar esta verdad. Pablo lo explica así. Y fíjense que yo estaba pensando en unos ejemplos, ¿no? De cómo poder explicar esto. Pero mejor no voy a dar ningún ejemplo porque cualquier ejemplo, por más bueno que sea, se va a quedar muy corto para explicar esta verdad. Así que, si Jesús no explicó, yo tampoco lo voy a explicar. Pero ahí está esa verdad. Lo que sí podemos decir es que Judas no necesitaba entregar a Jesús para merecer el infierno. No. Judas no mereció el infierno porque entregó a Jesús. No. Judas merecía el infierno aunque no entregara a Jesús.
Todos merecemos el infierno. Yo no entregué a Jesús y yo merezco el infierno. Todo ser humano merece el infierno. Hay una responsabilidad, porque pecamos. En Adán nos rebelamos contra Dios. Y esa es nuestra responsabilidad. Cargar con nuestro pecado, con nuestra desobediencia y rebeldía en contra de Dios, y merecer el castigo eterno. Lo único malo que parece aquí hablar Jesús es que hay que lo que Judas está haciendo es algo total, es como no sé si decirlo, como que merecer el infierno doblemente, no sé, algo así, por lo que hizo. Mejor le hiciera bueno no haber nacido de Jesús. Entonces, para terminar, versículo 25, respondiendo Jesús, el que le entregaba dijo, soy yo. Respondiendo Judas, el que le entregaba dijo, soy yo, maestro. Le dijo Jesús, no, por supuesto, tú lo has dicho. Jesús no solo sabía quién lo iba, que lo iban a traicionar, también sabía quién lo iba a traicionar. Jesús lo sabía. Judas hizo la pregunta sabiendo que era él que iba a traicionar a Jesús. Judas no era discípulo de Jesús. Judas no había conocido a Jesús. Judas no era discípulo de Jesús. Judas estuvo con los 12, con Jesús, 3 años y no conoció a Jesús. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Tú. Las propias palabras de Judas lo culpan. Tú lo has dicho. Las propias palabras de Judas lo culpan. No podemos creernos mejor que Judas. No podemos creernos mejor que Judas. No te creas mejor que Judas. ¿Estuviste tú 3 años con Jesús? ¿Caminaste tú 3 años con Jesús? ¿Viste tú los milagros que Judas vio? ¿Has hecho tú los milagros que Jesús ha hecho? ¿O los milagros que Judas ha hecho, los has hecho tú? No te creas por ningún momento mejor que Judas. Nosotros no somos mejor que Judas. Tú no eres mejor que Judas. No. Todos hemos traicionado a Jesús, ¿no? Si Dios te dio la vida y tú vives sin tomar, y si tú vives tu vida sin tomar en cuenta la voluntad del que te dio la vida, ¿cómo se llama eso? Yo creo que eso se llama traición aquí y en China, y en Rusia. ¿No? Traición. Todos hemos traicionado a Dios. El pastor John MacArthur dijo, si dices Señor, Señor, y después no haces la voluntad de Él, eso es besar a Jesús como besó Judas a Jesús. Si dices Señor, Señor, y después no haces su voluntad, eso es besar a Jesús como Judas besó a Jesús. Pero saben, qué bueno que en medio de nuestra debilidad podemos poner nuestra esperanza en Jesús, quien no traiciona, un amigo que no traiciona. Somos débiles, ¿no? Somos débiles, pero Jesús es fiel.
Él es fiel. Podemos poner nuestra esperanza en Jesús. Jesús es un amigo que nunca falla. Jesús es un amigo que demostró